Hola, buenos días. Bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre emprendimiento que inauguramos hoy en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Se trata de una nueva actividad que lanzamos en este cuatrimestre, orientada a divulgar lo que es el emprendimiento en el entorno universitario, en el ámbito de las actividades de nuestras titulaciones. Y en ese sentido, en mi rol de subdirector actualmente de Relaciones con Empresas, Empleo y Emprendimiento, pues he querido predicar con el ejemplo, ¿no? Y mi compromiso que pase por empezar contando en este ciclo pues lo que yo trabajo, lo que yo pienso, algunas reflexiones que últimamente pues en torno al emprendimiento, porque es un tema en el que imparto cursos de formación e investigo también. Pues en este espacio, un espacio más abierto, más divulgativo, pues podamos exponer y podamos comentar sobre estos temas, ¿no? Por tanto, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y vuestro interés, y en ese sentido la propuesta hoy es el reto del emprendimiento con propósito en un ecosistema emprendedor sostenible, ¿no? Y es lo que voy a intentar desarrollar pues en los próximos minutos para pues al final abrir un coloquio en el que podamos conversar sobre lo comentado, ¿no? Bien, antes de entrar en la temática, sí que por cara a centrar el tema y entrar en lo que es el cuestionamiento de fondo, sí que me pareció oportuno algunas ideas iniciales de introducción a esta conferencia, ¿no? Y es que, bueno, desde el ámbito del emprendimiento son muchas las temáticas que aún a día de hoy pues son temáticas básicas, son temáticas sobre las que se discute, no hay en muchos casos, digamos, soluciones únicas, y bueno, es en torno a lo que han rotado pues muchísimas y seguramente pues en el futuro pues algunas conferencias que hagamos en este ciclo pues de una manera u otra toque estos temas, ¿no? El emprendedor nace o se hace, es un clásico. El emprendedor, mejor emprender solo, en equipo, acompañado. ¿Qué cualidades debo desarrollar? ¿Cuáles son exactamente? ¿Cuáles son mis debilidades, mis fortalezas en cuanto a emprender? O lo que sería el ideal de un emprendedor. ¿Qué errores debo evitar? Ese miedo al fracaso. ¿Qué referencias puedo tener respecto a casos de éxito? Y ya puesto de alguna manera en especial en cuanto a esa inquietud emprendedora, la manera de abordarlo, ¿no? Al fin y al cabo, como veis, son cuestiones sobre las que pivotan muchos de los textos, los planteamientos, las reflexiones que hay en torno a este tema, dentro y fuera del ámbito académico, ¿no? No obstante, en esta parte de introducción, pues comentaros, ¿no? Una primera disyuntiva que nos surge es que, bueno, asociado al emprendedor tenemos vinculado lo que es un ideal de persona o de perfil, de alguna manera algo romántico, y en contraposición tenemos, o hay en la opinión pública pues asentada, pues una visión del empresario, pues digamos más prosaica, más gris, ¿no? Más vinculado con, pues eso, desarrollar una actividad, ganar dinero, bien. No obstante, yo como profesor de Economía de la Empresa de esta escuela lo tengo muy claro. Un empresario que desarrolla una actividad económica tiene que ser emprendedor, y un emprendedor que quiere desarrollar una actividad económica es un empresario. Al fin y al cabo, incipiente, pero lo es, ¿no? Entonces, bueno, no nos perdamos en la parte, digamos, más romántica de estos temas, que evidentemente, pues muchas veces hay como ideas preconcebidas al respecto, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en la literatura económica que identifica a un empresario emprendedor? Fundamentalmente
tiene que tener un carácter iniciador, de ser proactivo, de iniciar una actividad, tener un espíritu creativo, innovador, de querer hacer algo diferente, capacidad de asumir riesgos. Evidentemente hay que gestionar el miedo que tenemos todos y es natural ante cualquier cambio, y evidentemente pues hay que tener un carácter optimista y un determinado nivel de confianza, ¿no? Eso, básicamente, por resumirlo, en esta introducción, son ideas con las que tenemos que asociar este tema. Al fin y al cabo, las motivaciones de alguien que emprende son muy diferentes y variadas, y bueno, y también, por darle un pequeño repaso, alguien cuando emprende, pues en muchos casos lo que está buscando es una independencia económica, evidentemente busca la prosperidad en cuanto a su actividad y desempeño. Sí que es cierto, hay mucho emprendedor que se ve abocado a emprender por la necesidad de crearse su propio empleo, y esto también es otra realidad. Otras veces, básicamente, la inquietud y la motivación de poner una idea que te anda rondando en la cabeza desde hace tiempo, y que llega el momento en tu desarrollo profesional que ves la oportunidad o que te lanzas y asumes ese riesgo para desarrollarla. Y evidentemente pues también hay motivaciones en cuanto a la seguridad familiar, de bueno, pues crear algo que pues asegure y genere bienestar a mi entorno más próximo, más cercano, ¿no? Eso es un poco, resumidamente, pues las motivaciones a la hora de emprender. Pero bueno, una vez hecha esta introducción, a mí me gustaría hacer cuestiones de fondo, ¿no? Que no por ser sencillas, el planteamiento de las cuestiones tiene respuestas sencillas, ¿no? Y es que, bueno, pues hemos hablado sobre qué es emprender, quién emprende, dónde emprende, cómo emprende. Sobre eso acabamos de hablar de una manera u otra. Hemos hablado de la figura de la empresa, el empresario, el emprendedor, muy rápidamente a nivel de introducción, pero a mí lo que me gustaría trasladar en esta charla, en esta conferencia, en este momento, es hacernos una pregunta que ahora está muy de moda en el ámbito empresarial, que es el por qué. El por qué quiero emprender, el por qué voy a emprender. Y esto es una pregunta muy sencilla, pero es una pregunta de fondo y de mucho calado, como voy a intentar exponer. Bueno, aquí os pongo un flash de una de mis películas favoritas. Supongo que la habéis visto. Me he reído muchas veces que la he visto. Y bueno, la asocié a esta diapositiva porque bueno, en el tiempo que llevo trabajando en el tema del emprendimiento, pues me he dado cuenta que dependiendo del foro donde hables de emprendimiento, pues al final hay que aterrizar a un determinado tipo de emprendimiento, porque si no, pues bueno, pues evidentemente hay un discurso genérico, ¿no? Pero al final hay que aterrizarlo en cada momento, ¿no? Y yo hablo de que en este momento, y en muchas conferencias que he dado he utilizado esta diapositiva, en la medida en que he tenido que centrar el discurso en un determinado tipo de emprendimiento. Es que tipo de emprendimiento, y lo llamo emprendimiento con apellidos, hay muchos, Y podríamos hablar del emprendimiento colectivo, hecho en grupo, el emprendimiento cooperativo, emprendimiento social, inclusivo, emprendimiento verde o ambiental, del que también vamos a hablar, emprendimiento desarrollado en el ámbito urbano, con los retos que tiene el crecimiento de las ciudades hoy en el presente y en el futuro cercano, el emprendimiento rural, en un contexto creciente de despoblamiento. El emprendimiento cultural artístico sería otro tipo de emprendimiento. El tecnológico innovador, pues más vinculado con la tecnología, universitario profesional, el mismo intraemprendimiento, si hablamos del emprendimiento dentro de las organizaciones. De hecho, esto es un valor que las empresas cada vez valoran más. Alguien que ha demostrado su capacidad emprendedora en algún momento, es algo que las empresas valoran porque saben que están fichando a una persona que ha puesto en marcha un proyecto. Y eso es algo muy valorado a la hora de
de la selección de personal por las empresas, ¿no? No obstante, yo aquí necesito de nuevo centrar el tema, y lo centro en lo que, bueno, pues alude el título de la charla, ¿no? Que es el emprendimiento llamado con propósito, ¿no? El emprendimiento con propósito, evidentemente, un emprendimiento con propósito, un emprendimiento que responda a esa pregunta que nos hacemos del por qué, es un emprendimiento que es transversal. Puede haber un emprendimiento con propósito en cualquier tipología de emprendimiento que hemos comentado, ¿no? Tampoco está restringido a ningún tipo de emprendimiento, ni es un emprendimiento por sí, es también un concepto, una idea transversal, ¿no? Sería pues la respuesta al porqué del emprendimiento, de cualquier tipo de emprendimiento que hemos identificado ahí o que podamos identificar en cualquier momento, ¿no? Bien, una vez puesto el objetivo, de hablar sobre el emprendimiento con propósito y de reflexionar hoy aquí unos minutos sobre el tema, bueno, vamos a valorar hoy dónde estamos. Actualmente estamos en un planeta, en un contexto, y me pareció esa imagen muy gráfica, un planeta agotado. Eso lo tenemos asumido, eso está ya muy asumido, y eso es algo que nos va a condicionar muchísimo el futuro, y va a condicionar mucho el futuro de la actividad empresarial y por supuesto, de la actividad emprendedora, ¿no? Eso es algo que va a condicionar, de hecho, a la economía y la sociedad del futuro ya cercano, y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? La Tierra está mostrando sus límites. Esto es un gráfico que en su día pues, responde a un estudio de una universidad de Suecia, donde agruparon a un grupo de expertos de diferentes materias, identificaron, expertos de diferentes ámbitos, identificaron y acotaron lo que son los límites del planeta a diferentes niveles, ¿no? Y en ese ámbito, pues respecto a la capa de ozono, respecto a agua dulce, al tema de biodiversidad, cambio climático, respecto a esas dimensiones, científicos de alto nivel agrupados en ese estudio, o consultados en ese estudio, pues identificaron y consensuaron cuáles son los límites que se creen en base a las evidencias científicas que soporta nuestro planeta, ¿no? Y bueno, y es, de hecho, sorprendente cómo en algunas de las dimensiones pues ya hemos sobrepasado esos límites. Ya la comunidad científica asume que lo hemos provocado un impacto irreversible sobre alguna de esas dimensiones y evidentemente, bueno, pues estamos creando un impacto sobre ese espacio físico sobre el que vivimos, que es la Tierra, que en algunos aspectos es irreversible y en otros pues está generando impactos importantes que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a mí me pareció muy revelador y evidentemente pues nos ayuda a entender, a explicar y analizar esta situación, ¿no? Aquí está otra gráfica que seguro que conocéis, que es, bueno, estamos y reconocemos ya un planeta, digamos, en un contexto de agotamiento, y cuál es el futuro. Pues si ahora somos 7.000 millones de personas, pues esperamos que en el futuro ser más, Y bueno, y depende de las previsiones, pues algunas previsiones hablan de 10.000 millones de habitantes, otras de 8.000, pues en el contexto, en el horizonte del 2100, ¿no? En el horizonte de este siglo, ¿no? Evidentemente eso nos sitúa en el que, bueno, pues ese impacto sobre la Tierra pues va a seguir realizándose, ¿no? Y bueno, y ya centrándome en la parte económica, ¿no? Aquí también un gráfico muy rápido y revelador de lo que han supuesto en los últimos décadas, siglos, las revoluciones industriales y tecnológicas que han hecho que como humanidad pues disfrutemos de unos bienes, hayamos sido capaces de crear un entorno que evidentemente pues ha favorecido pues el que tengamos y mejoremos digamos en conjunto pues nuestra alimentación, nuestra salud,
y básicamente, bueno, pues asociado a la aplicación, al desarrollo de diferentes tecnologías, de diferentes revoluciones a lo largo del tiempo, ¿no? Partiendo de las primeras revoluciones industriales, la máquina de vapor, la electrificación, el uso del petróleo, la industria plástica, y más recientemente lo que supone la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la computación. Todo eso son revoluciones industriales que evidentemente económicamente han supuesto crecimientos económicos, digamos, constatados. Pero entre una y otra, pues también hay crisis y hay un reconocimiento y un consenso en el que, bueno, pues la economía tiene sus ciclos de crecimiento y de crisis, y ahí vemos, pues a grandes rasgos, a nivel macroeconómico y con una perspectiva muy importante del tiempo, pues como, bueno, pues no hay una pauta regular, pero sí que hay, pues hay una tendencia, ¿no? En a finales, principios del siglo XXI, con lo que fue la revolución y el impacto de las nuevas tecnologías de la información, bueno, pues vino la crisis que hemos sufrido posteriormente, y ahora, bueno, pues esperamos, o se espera, o se desea, también es cierto que esto es una pauta que está ahí, pues que en base a nuevas revoluciones que se esperan, que están ahí incipientes, pues, bueno, pues haya otros entornos de crecimiento y de oportunidades. Y ahí estamos hablando de tecnologías vinculadas al medio ambiente, de nanotecnología, de biotecnología, de temas relacionados con la salud, son los que se piensan, sobre los que va a pivotar en el futuro, pues el crecimiento económico y las oportunidades empresariales, ¿no? Y sobre estas tendencias, pues hay que estar atento, saberlas identificar y ver, bueno, pues cómo podemos atender a esas demandas, ¿no? No obstante, eso era una visión macroeconómica, pero en el mundo sabemos que hay pues una desigualdad muy importante. Esos 7.000 millones de personas no tenemos todos un mismo estatus económico ni un mismo nivel de oportunidades, ni mucho menos. Hay una parte, digamos, con muchas más oportunidades y mucho más nivel de renta y acceso a bienes y servicios, y otra parte con muchas menos oportunidades, la mayor parte, de hecho, ¿no? Hablamos de desigualdad, que es un tema también de una aproximación económica de primer nivel, y que bueno, pues es claro y reconocible, ¿no? De hecho, supongo habéis oído recientemente, tampoco hay que irse muy lejos, dentro de nuestro país, un informe reciente de Oxfam habla de cómo en los años de crisis en España ha aumentado la desigualdad entre los ricos o las personas con más renta y las personas con menos. O sea, ha habido un proceso que evidentemente pues, siempre han existido esas diferencias, pero en determinados contextos esas diferencias se pronuncian, ¿no? Y ese es un contexto que también tenemos que identificar y tenemos que entender, ¿no? Y en ese contexto, estamos ahora ya 2019, inicio del 2019, pues aquí os vengo a hablar y lo relaciono con algo que es importante, que igual conocéis, pero que en el contexto del emprendimiento lo quiero relacionar, porque también tiene una relación desde mi punto de vista, muy interesante, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son unos objetivos promovidos desde Naciones Unidas en 2015 por los países que configuran Naciones Unidas, y que lo que intenta en un marco de 2015 a 2030, pues crear un marco de actuación, de compromiso, de colaboración, donde las empresas y los emprendedores, al fin y al cabo, aquellos que desarrollan la actividad económica, se sientan o se alineen con esas estrategias, porque de un tiempo a esta parte, pues Naciones Unidas, y de hecho, bueno, pues no me quiero extender en ese tema porque daría lugar a otra conferencia, tiene claro que las mayores potencias económicas ya no son los estados. De hecho,
Las últimas estadísticas hablan de que las 100 potencias económicas mayores del mundo, solo una tercera parte son estados, el resto son grandes corporaciones empresariales. De hecho, la capacidad o la mayor capacidad económica no está ya en los estados, está en las empresas, ¿no? Si las empresas entienden, y de hecho esto a las empresas también les afecta, entender estos objetivos y alinearse con estas estrategias, pues evidentemente que se crea un espacio de colaboración, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues de 2015 a 2030, pues hay un plan, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están aquí los 17 que se han identificado, que de hecho vamos a repasar rápidamente, vinculándolos con el emprendimiento, eso sí, porque realmente este tema pues, se puede vincular con muchos otros, ¿no? Pero hoy aquí vamos a hablar de emprendimiento. Pero bueno, fijaos, estamos en un planeta que reconocemos limitado, estamos en un mundo en desigualdad o con desigualdades, hay unos retos que intentan abordar estos problemas que son de todos, ¿eh? Y ese es el marco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que su lema es que quede nadie atrás, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué me hace a mí pensar sobre el trasladar a nivel de una charla a este tema, ¿no? Pues bueno, yo reflexiono sobre esto cuando me cae en mis manos un informe de Deloitte sobre lo que es el interés de las empresas y de las grandes corporaciones por el propósito empresarial. Esto es un tema en el ámbito empresarial muy de moda, y es que las empresas, en un contexto que saben que va a ser muy cambiante en el futuro, estamos en un contexto influido por lo que hemos comentado anteriormente, y las grandes empresas saben que estamos en un mundo muy cambiante, y en el que, bueno, grandes empresas de hace 20 años ya no lo han dejado de ser, y las que son ahora saben que pueden dejar de serlo si no están al tanto, ¿no? Entonces, las grandes empresas, en la búsqueda de esas respuestas a esas preguntas de fondo, pues últimamente están buscando y asesorándose a nivel de consultoría en la búsqueda, la identificación y trabajando en lo que es identificar claramente y alinearse con su propósito, ¿no? Que es básicamente, y por resumirlo y por relacionarlo con lo que estamos hablando, el porqué de su actividad empresarial. Y eso vuelve a ser, no ya para el emprendedor una pregunta de fondo, sino para cualquier empresa. El porqué es una pregunta de fondo, ¿eh? Y esto un poco os traslado cosas y resumidamente ideas importantes de lo que he leído, ¿no? Y sobre todo en el sector agroalimentario, que es el sector al que estamos más vinculados, que fundamentalmente está articulado a nivel de empresas. Hay muchas empresas familiares, grandes empresas, pero empresas familiares que han crecido, pero que aún siguen siendo controladas por familias, que en segunda, tercera, cuarta generación, pero empresas familiares. Algunos casos que he seguido, pues hablan como cuando buscan el propósito, se dan cuenta y hacen un poco pues, el análisis y la revisión de cuál es el propósito en el estado actual de su empresa, del porqué de su actividad. Comentan, anda, pues si esto es lo que decía el abuelo. Y es curioso, ¿no? Es decir, aquel que creó la empresa tenía muy claro el porqué. Durante el camino hemos crecido, hemos encontrado espacios de crecimiento, de desarrollo, hemos aumentado el nivel de facturación, de internacionalización, de innovación, pero cuando volvemos a la pregunta básica, o necesitamos revisar una pregunta tan básica, nos damos cuenta que lo que decía el abuelo, que fue el que creó la empresa, es lo que no tenemos que olvidar, ¿eh? Que es olvidar realmente el sentido de la actividad de nuestra empresa, el valor que aporta, el valor social, más allá del económico, que aporta nuestra empresa a su entorno, a su sector, a la sociedad en la que desarrolla su actividad, ¿eh? El propósito, ¿no? Y esto, las grandes empresas, como digo, pues lo están trabajando, ¿no? Y bueno, pues sí que en España
pues, esto, pues, como otras cosas, pues vamos un poquito a remolque, pero, en principio, las grandes empresas del IBEX, pues ya encontramos ejemplos. El IBEX es las 35 mayores empresas cotizadas de nuestro país. Pues ya encontramos casos donde, bueno, pues hablan de estos temas, hablan de su propósito, de sus compromisos, y los asocian ya y hablan directamente con los ODS, que es el espacio que ahora, pues, digamos que se ha conformado para estos temas, ¿no? O un espacio de referencia que podemos tener para estos temas. Pero bueno, ahí tenéis algunos datos y es un poco lo que a mí me hizo reflexionar en ese sentido. Estos son las grandes, ¿no? Pero aquí estamos hablando del emprendimiento. Pero esto es una pregunta que también nos podemos hacer y de hecho me parece crucial. ¿Por qué emprendemos? ¿Por qué queremos emprender? Respecto a esa idea, ¿qué es lo que aportas? Más allá de que evidentemente pues quieras crear una empresa que tenga sus beneficios, que gane dinero, pero ¿cuál es la esencia? Porque si tienes claro eso, realmente será uno de los motores fundamentales, si no el que más, de lo que es ese proceso, ¿no? que está llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, en un planeta con límites, pues tenemos un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades, pues cuando intentamos contestar ese porqué, ese propósito de nuestro emprendimiento, ¿no? Y básicamente voy a hacer un repaso muy rápido. Yo no tengo la culpa de que sean 17, yo los hubiese resumido, pero yo no estaba allí ni decidí. Pero muy rápidamente sí que voy a hacer un repaso de lo que serían espacios de generación de actividad económica que estarían alineados con ODS, que me parece un ejercicio interesante porque cada diapositiva y cada ODS crea un espacio donde se pueden generar o se nos pueden ocurrir muchas ideas emprendedoras, que evidentemente ya tendrían una respuesta a ese porqué. Y esto es un ejercicio que bueno, pues tampoco tenemos que alinear exactamente al marco de los ODS, que es un marco, pues evidentemente, pues importante, inspirador, no cabe duda, pero pues, es un ejercicio que nos sirve para reflexionar sobre este tema, ¿no? Entonces, respecto al ODS 1, el fin de la pobreza, ¿no? Nos puede parecer, bueno, el fin de la pobreza, ¿qué se puede hacer aquí y tal? Así como en frío, ¿no? Pero bueno, os voy a poner algunos ejemplos de lo que se llaman los negocios inclusivos, que sería lo que podíamos integrar en lo que se llama el emprendimiento social. El emprendimiento social son actividades económicas que lo que intentan es solucionar problemas sociales. Pero lo voy a poner a modo de ejemplo. Muy rápidamente, a mí lo que me gustaría llevarlo es que no nos tenemos que centrar solo allí, que es muy importante. Esto lo podemos llevar a cualquier ámbito. Entonces, por ejemplo, una línea de desarrollo de negocios inclusivos que vaya y que responda al objetivo del fin de la pobreza es todas las ideas en torno a bancarizar a las personas no bancarizadas, es decir, a personas que no tienen acceso al crédito, a una cuenta corriente, a que le puedan prestar dinero para iniciar una actividad. Eso igual pues en nuestro entorno nos puede parecer remoto, pero no lo es tanto. De hecho, la mayoría de la población del mundo, o una importante parte de la población del mundo está en esa situación, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa que intente aliviar eso es un camino que bueno, está alineado con ese objetivo, ¿no? A través de microcréditos, servicios financieros, y podemos aprovechar estructuras de distribución local, podemos aprovechar la tecnología móvil que está ahí, Internet. Tenemos nuevas tecnologías que podemos hacer más accesibles y crear y disminuir esas brechas, ¿no? Y bueno, y tampoco hay que irse a entornos donde no tengan acceso a un cajero automático como lo tenemos nosotros aquí, ¿no? En nuestra misma geografía, en entornos rurales se han cerrado muchas sucursales bancarias. No es tan accesible un cajero automático en entornos fuera de lo que son grandes ciudades o núcleos urbanos, ¿no?
hay un mercado, hay unas necesidades y se pueden dar unas respuestas. Y las respuestas las dará un emprendedor desarrollando una actividad, prestando un servicio o produciendo un bien que esté alineado con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un entorno y un entorno de trabajo, ¿no? Objetivo 2, hambre cero. ¿Qué podemos o qué se puede hacer? Sobre el hambre cero, en el ámbito de los negocios inclusivos, desarrollar tecnologías innovadoras y más eficaces para el cultivo con el fin de aumentar la productividad y los ingresos de los agricultores. Todo lo que esté alineado con eso, sea porque mejoro la eficiencia del agua de riego, sea porque combato mejor las plagas o más eficazmente las plagas, sea porque hago un mejor uso del suelo, sea porque obtengo mejores rendimientos por superficie, al fin y al cabo por un manejo determinado del cultivo, ¿no? Cualquier innovación, cualquier empresa que ayude a innovar, a desarrollar un bien, un servicio que apoye al sector de la producción alineado con ese tema, está contribuyendo a ese objetivo, ¿no? Ahora, todo lo que son las tecnologías de la información aplicadas a la agricultura, que ayudan a gestionar y optimizar el impacto de esos recursos que tenemos que movilizar para producir alimentos, pues está alineado con eso, ¿eh? No hay que tampoco irse tan lejos, ¿no? El ODS 3, salud y bienestar, facilitar el acceso a la asistencia médica asequible y de alta calidad a través de los consultorios descentralizados y trabajadores móviles de salud. Pues bueno, pues todo lo que sería, hemos hablado antes de acceso al crédito, a entidades financieras, pues también el acceso a un médico, a unos servicios sanitarios, pues bueno, se pueden repensar para mejorar la salud y bienestar de la población, que en muchos casos pues no tiene el acceso a la salud como lo tenemos tan fácil y cercano nosotros, ¿eh? E incluso nosotros podemos o se pueden explorar nuevos servicios de acceder a esos temas de otra manera, más ágil, más eficiente, ¿eh? Y ahí pues hay un montón de nuevas oportunidades que contribuyen a ese objetivo. Combinar la expansión de la cobertura con Internet con herramientas de aprendizaje basadas en web. Todo lo que supone el uso de la web para trasladar información, contenidos y formación es algo que evidentemente tiene mucho recorrido, en la medida en que hagamos llegar a cuanta más población mejor, ¿eh? Y bueno, y en ese sentido hay también muchas iniciativas que contribuirían a mejorar la educación y a contribuir a una educación de calidad. Igualdad de género, distribuir productos a través de mujeres emprendedoras locales, empoderando así su rol en la sociedad y la economía. En muchos entornos y está más que demostrado que el papel de la mujer pues, se dinamiza en la medida en que se empodera, en que ayudes a desarrollar una actividad en entornos digamos, con carencias, bueno, eso es todo un recorrido, ¿no? Objetivo 6, agua limpia, ampliar la infraestructura de agua y aguas residuales en áreas no atendidas. Todo lo que es el uso de agua, y hemos visto como el recurso agua, el agua potable, es un recurso muy limitado en el planeta, era uno de los muchos límites que tenemos ya identificados, y cualquier iniciativa en cuanto a un mejor uso de ese recurso, pues contribuye a ese objetivo, ¿no? Tanto respecto al agua potable y el acceso al agua potable, como bueno, pues a la gestión de aguas residuales y residuos. ODS 7, energía asequible y no contaminante, pues aquí estaría todo lo relacionado con la energía solar, energías renovables, y eso evidentemente da acceso escalado adecuadamente a muchas personas que no tienen acceso a la electricidad actualmente, pero abre un abanico de posibilidades a personas que tenemos acceso a la electricidad, pero que deseamos o queremos o podemos valorar el querer una electricidad producida de otra manera, o que se facilite o se promueva
la producción de ese tipo de energía, porque bueno, pues sabemos que contribuye a un menor impacto en el entorno. Bueno, pues todo ese espacio de oportunidad es un espacio donde bueno, pues se espera, donde están surgiendo muchos emprendimientos y donde se espera se continúe en el futuro, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico, pues capacitar y emplear a las comunidades locales, allí donde bueno, hay que hacer reconversiones de actividades, allí donde necesitas generar y crear empleo para fijar población y conseguir desarrollo y bienestar, pues hay que capacitar a esas personas para que sean ellas mismas las que participen activamente en ese cambio, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay todo también un recorrido. Paso al 11, aunque después retomo rápidamente el 9 y el 10. Ciudades y comunidades sostenibles, invertir en innovación de materia de construcción, teniendo en cuenta los recursos locales. La construcción genera unos impactos importantes, y el cómo construyamos y la manera que construyamos, simplemente el que aislásemos o aislemos en el futuro mejor los edificios, contribuye a que gastemos menos energía y generemos menos impacto, ¿no? Con lo cual, el pensar continuamente cómo construimos y con qué materiales construimos es también un espacio de innovación, de creación de oportunidades, no solo para quienes necesitan cubrir esa necesidad, sino para los que la tenemos cubierta y podamos pensar o planteárnosla cubrirla de otra manera, ¿no? ODS 12, producción y consumo responsable, reducir las pérdidas de post cosecha a través de gestión mejorada de la cadena de valor. Y esto estaría muy relacionado con algo que conocemos muy bien. Se habla mucho de desperdicio alimentario, de cómo desperdiciamos una importante cantidad de alimentos que ha costado ya mucho producirse, ¿no? Cualquier innovación que hagamos al respecto, que mejore eso, es algo que contribuye a este objetivo, ¿no? Cualquier idea de negocio, de emprendimiento que hagamos para optimizar esa gestión de recursos, es algo que está alineado con eso y que le da sentido a ese emprendimiento. Crear ODS 5, acción por el clima, crear seguros para los pequeños agricultores basado en medidas de reducción del riesgo de desastres. Sabemos, bueno, pues el clima cada vez se está volviendo más impredecible y en ese sentido, bueno, pues la cobertura ante ese entorno de aquellas personas que están produciendo los alimentos pero que lo sufren en primera persona, pues es también un espacio de desarrollo y a valorar el cómo abordar este tema. Si bien acción con el clima, seguramente no esperabais que dijera esto. Acción con el clima es amplísimo. El clima es el entorno que nos afecta. Ahora mismo hay un vórtice ártico en Estados Unidos, tiene paralizado medio país. Hay impactos a los que nos tenemos que preparar y ahí hay que desarrollar muchas iniciativas al respecto, ¿no? ODS 14, vida submarina, entrenar y colaborar con la comunidad de pescadores en técnicas mejoradas de pesca y conservación marina. Bueno, pues todo lo que sería nuestro planeta está cubierto fundamentalmente por océanos. Es una parte que bueno, pues tenemos que tomar conciencia. Ahora lo hemos utilizado como sumidero y hay, pues sabéis, una isla en el Pacífico de plásticos inmensa. Eso es uno de los otros muchos impactos que estamos generando y bueno, y que de hecho pues ya está afectando a nuestra cadena trófica de alimentación, y sobre ese tema pues se hablará mucho y se tratará mucho y necesitaremos actuar de muy diferentes maneras a diferentes niveles, ¿no? Y evidentemente quienes viven del mar, quienes pueden alimentarse de lo que se obtengan del mar, pues en torno a eso pues hay también muchos posibles desarrollos y muchas oportunidades, ¿no? ODS 15, restablecer las plantaciones afectadas por desastres naturales para revivir la agricultura local al fin de beneficiar a las comunidades afectadas.
cuando hablamos de ecosistemas terrestres y ese equilibrio con el medio ambiente que necesitamos. Y bueno, ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas, integración de colectivos y fundamentalmente en aquellos entornos donde ha habido desgraciadamente conflictos bélicos, pues bueno, el reconducir esas situaciones integrando, reconducir esas situaciones lo más eficazmente integrando esas personas para construir su sociedad más que bueno, pues, destruirla en base a conflictos, ¿no? Esto pues evidentemente es muy amplio, pero bueno, pasaría por ahí, crear entornos de oportunidades para cambiar esas dinámicas, ¿no? Bueno, vuelvo al 9, al 10 que me lo he saltado y al 17 ya para acabar, porque sí que igual que hasta ahora he puesto algún ejemplo para simplemente hacer el ejercicio de ver las posibilidades, pero cada uno de estos ODS pues daría para un taller de ideas. Vuelvo al 9, al 10 y al 17 porque los tenemos que abordar de una manera más transversal, ¿no? Cuando hablamos de industria, innovación, infraestructura, estamos hablando de que bueno, pues necesitamos, en ese contexto de un planeta con más de 7.000 millones de personas, donde hay muchas que viven con una renta muy básica, y se llama pues, la estructura de la sociedad en base de la pirámide, evidentemente es un amplio volumen de población que tiene pues unas necesidades que empresas pueden cubrir, pero evidentemente se tienen que adaptar a ese contexto. Eso pues, se llama negocios en la base de la pirámide, está relacionado con el emprendimiento social y básicamente bueno, pues el atender esas necesidades también pues, genera oportunidades, negocio y crecimiento, ¿no? Bueno, pues no obstante, esto es extensible a cualquier ámbito si hablamos de una industrialización inclusiva, muy alineada con la creación del empleo en su entorno, a través de una estructura en red de empresas, muchas y pequeñas empresas que generen mucho empleo y que no se deslocalicen, pues está claro que pues, generan un crecimiento más digamos, sostenible a medio y largo plazo, ¿no? El ODS 10, reducción de las desigualdades, esto lo hemos apuntado antes, pero bueno, se apunta a lograr un crecimiento, a que por lo menos no contribuir o buscar espacios donde no se incida en aumentar esas desigualdades. Se pueden, y de hecho hay dinámicas de creación de negocios, donde, bueno, si lo que conseguimos es que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres, pues estamos en una dinámica pues, que parece que al final pues, no lleve a nada que parezca deseable, ¿no? Para nadie, entonces, bueno, pues lo que sea reducir eso, pues bueno, es un poco de lo que se trataría, ¿no? Y el ODS 17, que a mí me parece el fundamental y en el que voy a enlazar la última parte de esta charla, ya para finalizar, que sería la búsqueda de alianzas, de colaboraciones y de sinergias. Y esto es también muy sugerente, muy difícil de aterrizar, pero donde se generan las mayores oportunidades, ¿no? Y es lo que voy a explicar ya pues, para ir acabando. Y es lo que llamo o lo que se llama, porque esto no lo he inventado yo ni mucho menos, esto es un concepto que sale del Babson College, que es una de las referencias, una de las más importantes referencias académicas en el mundo del emprendimiento, y básicamente se habla de que, bueno, el que se promueva y el que haya un entorno que favorezca el emprendimiento, se explica, porque esto a veces dice, ¿qué hace que aquel país, que aquella región, que aquella ciudad sea más emprendedora que otra? Pues la respuesta a eso está en que, bueno, se han dotado o han sabido crear o se ha creado un ecosistema emprendedor que favorece eso, Y básicamente cuando hablamos de emprendimiento y cuando hablamos de los problemas del fracaso del emprendimiento y lo difícil que es emprender,
Evidentemente, a mí me gusta aludir a esta frase que se le atribuye a Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Si estamos siempre pensando en eso y no buscamos salir de ahí, pues no habrá espacio al cambio, ¿no? En cualquier caso, este concepto de ecosistema emprendedor, que ahora, pues para finalizar, voy a comentaros, evidentemente yo en el contexto que estamos hablando, pues lo apellido como ecosistema emprendedor sostenible. ¿Cuál sería el ecosistema emprendedor que teníamos que dotarnos para crear ese emprendimiento con propósito, ese emprendimiento sostenible, ese emprendimiento con sentido del que estamos hablando, ¿no? Porque al final y al cabo, un ecosistema es algo de por sí sostenible. Un ecosistema en equilibrio es un ecosistema donde todo, digamos, se desarrolla de manera sostenible. Es por definición, un ecosistema emprendedor sería un ecosistema sostenible, ¿no? Pero hago este juego de palabras porque me gustaría que pensásemos en un ecosistema emprendedor que favoreciera todo ese emprendimiento con propósito del que estamos hablando, ¿no? ¿De qué nos tendríamos que dotar, ¿no? Bueno, pues básicamente esta teoría del ecosistema emprendedor lo que pivota, lo que se basa es que son diferentes dimensiones las que tenemos que abordar. Y ese ecosistema de emprendedor tiene que estar equilibrado desde diferentes puntos de vista. Desde el ámbito político, con liderazgo y a través del impulso del gobierno, de las instituciones, con un respaldo legislativo adecuado. Si no existe eso, el ecosistema emprendedor cualquiera está en desequilibrio, y si existe eso y hay un ecosistema emprendedor y sensible a los problemas de sostenibilidad que hemos hablado, pues será una pata con la que dotemos ese ecosistema emprendedor sostenible que hablamos, ¿no? La parte financiera, fundamental. Necesitamos recursos financieros. Y últimamente, y quería haber puesto un pantallazo, pero no me ha dado tiempo, uno de los últimos libros que estoy leyendo de emprendimiento, muy sugerente, se llama Burbuja Emprendedora. Ahora no me acuerdo de los autores, pero bueno, está ahora bastante accesible y seguramente lo podéis encontrar. Y me ha llamado la atención porque ahí hace un poco una revisión crítica de que muchas veces el discurso emprendedor, buenista, de vamos a emprender, muy alejado de contar los problemas y no desde una perspectiva realista, ha generado espacios donde se han generado verdaderas burbujas, donde ha habido empresas, startups, que han quemado cientos de millones de dólares. Hay determinados ecosistemas de emprendedores que se han creado empresas donde inversores han perdido cientos de millones de dólares. Así, cientos de millones de dólares que en otros sitios harían mucha falta para hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está un poquito la clave también de por qué es importante también pensar por qué emprendemos, ¿no? Pues seguramente si esos emprendimientos se hubiesen cuestionado cómo y por qué estaban emprendiendo, seguramente, pienso, no se hubiesen visto abocados a eso, ¿no? Entonces, bueno, todo el ámbito financiero, cómo se apoya y qué se promueve, es importante, ¿no? Y evidentemente el que haya inversores que apuesten por este tipo de emprendimientos, ¿no? La cultura emprendedora, ¿no? El que tengamos esto, lo estamos haciendo aquí ahora, ¿no? El que nos cuestionemos esto, el que hablemos de esto, el que hablemos de emprendimiento, pues forma parte de la cultura emprendedora, ¿no? No espero que me diga lo que tengo que hacer, sino tengo ideas y las quiero poner en marcha, ¿no? Es un cambio de contexto muy diferente y evidentemente cualquier ecosistema emprendedor necesita de esa cultura, ¿no? Evidentemente hay que estar en relación con los mercados y conocer bien a los clientes y conocer esas tendencias que hemos hablado, y evidentemente estar alineados con esos clientes que son sensibles a adoptar rápidamente y a testear esas nuevas tendencias, ¿no? Esos ecosistemas emprendedores se dotan de mercados donde aceptan muy rápidamente el probar, el testear y ayudar a mejorar esos productos y esos servicios, ¿no?
Fundamental es el soporte también, ¿no? Por soporte hablamos de que haya organizaciones emprendedoras que arropen, que asesoren al emprendimiento, infraestructuras, evidentemente necesitamos telecomunicaciones, necesitamos energía, y servicios de apoyo, ¿no? Servicios de apoyo en cuanto a servicios de consultoría, servicios jurídicos, evidentemente cuando estamos en torno a eso, y por eso, bueno, pues en las ciudades son espacios de crecimiento más dinámicos, porque, bueno, pues tenemos más accesible todos esos recursos, ¿no? Pero bueno, hay una pata que es el capital humano, ¿no? Y es la que me gusta a mí centrarme como profesor, como académico, como universitario, al fin y al cabo, ¿no? Y es un poco la dimensión que aquí también tenemos que poner en valor, ¿no? Fundamentalmente hace falta también capital humano con diferentes tipos de cualificaciones. Nosotros estamos en la universidad, nosotros nos estamos formando a nivel universitario, pero bueno, hace falta capital humano cualificado a todos los niveles, y evidentemente instituciones educativas que estén alineadas con ello, ¿no? Formar capital humano en esa línea, ¿no? Por tanto, bueno, ya para concluir, estas son las recomendaciones que desde el Babson College hacen en cuanto a construir un ecosistema emprendedor, ¿no? Y es que, bueno, dejemos de emular, muchas veces se habla de Silicon Valley, de esas referencias, está bien conocerlas, pero no todo se puede trasladar de la misma manera a diferentes contextos, Entonces, bueno, busquemos nuestro entorno, y construyamos en base a él, ¿no? Es importante contar con el sector empresarial vinculado, ¿no? Si estamos hablando de emprendimiento ambiental, emprendimiento verde, que las empresas que están trabajando en eso pues estén en contacto, que dinamicen, que apoyen este tipo de iniciativas, ¿no? Favorecer las oportunidades con mayor potencial, aunque mayor riesgo, es también una idea. Si hacemos contribuir a aquello que realmente, bueno, sorprende, pues realmente crea un efecto multiplicador respecto a lo que puede venir detrás, ¿no? Conseguir algunos grandes éxitos y celebrarlos públicamente. Bien, esto yo lo intento hacer modestamente aquí en la escuela, ¿no? Cuando algún grupo de alumnos va a una competición y propone un producto y gana un certamen y tal, pues intentamos eso, comunicarlo, contarlo, porque es importante que eso se vea, porque realmente reconoce y inspira, ¿no? Fomentar el cambio cultural proactivamente. Hoy estamos iniciando un ciclo, ¿no? Hoy estamos aquí siendo proactivos en cuanto a tratar estos temas, y sentarnos aquí un rato y hablar de ello, ¿no? Fijar las raíces para asegurar a las empresas que tienen suficiente fuerza para sobrevivir. Es cierto que no podemos dejar el ecosistema emprendedor en un estado de emprendimientos incipientes, ¿no? Hay que consolidar que esas pequeñas empresas puedan ser sostenibles y avanzar, ¿no? Ayudar a esos clústeres empresariales, a esa relación de empresas que puedan ayudarse mutuamente y crecer ese ecosistema empresarial y adaptar, reformar las leyes y marcos para responder a esa iniciativa. Son resumidamente algunas claves, es cierto que evidentemente cada una también daría para hablar mucho y largo y tendido, pero bueno, pues para un poco cerrar esta parte de la exposición. Y bueno, ya para acabar, comentaros, hoy iniciamos aquí esta conferencia, pero ¿cuál será la próxima? Pues ya os adelanto, será el 14 de febrero, dentro de 15 días, y básicamente a quien vamos a traer, o quien va a venir a contarlo, será un técnico, un especialista de ClimateKit, que es una entidad promovida desde la Unión Europea para apoyar la innovación y el emprendimiento en torno a los retos que está y supone el clima, y todo lo que está alineado con la economía verde, que sabemos que en torno a ese concepto hay un amplio mundo de posibilidades, ¿no?
pues bueno, pues desde la Unión Europea hay servicios, instituciones puestas al servicio de desarrollar iniciativas para promover y ayudar a este tipo de emprendimientos. Y esto, bueno, pues más que contarlo yo aquí, que simplemente lo quiero avanzar, y me parecía oportuno relacionarlo con todo lo que hemos hablado, de hecho pues está bastante relacionado, pues que dentro de 15 días pues, nos cuenten qué hacen, cómo lo hacen, y bueno, y cuál es su experiencia y lo que nos pueden transmitir. Porque al fin y al cabo, ellos son también una parte de ese ecosistema emprendedor, o lo que se busca ahí es desarrollar una parte muy importante de instituciones que apoyen al emprendimiento, a un emprendimiento que a nivel europeo es estratégico, como es el emprendimiento verde, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente aquí os he puesto alguna información sobre convocatorias abiertas para estudiantes, aunque también trabajan con profesionales y emprendedores ya, pero hay propuestas para estudiantes que bueno, os animo a que ya indaguéis a través de internet, porque hay una convocatoria abierta hasta el 18 de febrero, donde abren un campus de verano, donde para 400 participantes de todo el mundo, en diferentes universidades, abierto a estudiantes universitarios, donde bueno, hacen un campus intensivo para abordar estos temas a personas como vosotros que podáis tener inquietudes emprendedoras en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues una oportunidad a la que podéis postular a la fecha de 18 de febrero, está abierta la convocatoria, y desde aquí pues ya os animo a postular, si bien, bueno, pues el 14 de febrero pues todo esto y más lo explicarán directamente, ¿no? Y bueno, y otros programas que me han adelantado, pues tiene una convocatoria de aceleradoras. Si nosotros y desde aquí, y bueno, y nuestra escuela pues tiene nuestra propia aula de emprendimiento y intentamos ayudar a quienes podáis tener inquietudes en un primer nivel de cualquier tipo de emprendimiento, y por supuesto emprendimiento verde, pues bueno, si pasamos esa primera fase de que exploramos y seguimos avanzando, pues evidentemente hay lo que se llaman aceleradoras, donde bueno, hay ya técnicos especialistas, donde bueno, evidentemente entras ya presentando tu idea y tal, y bueno, hay un asesoramiento muy intensivo que evidentemente una aceleradora lo que hace es ese proceso que puede durar unos años de mucho sacrificio hecho de manera autónoma y aislada, pues hacerlo en mucho menos tiempo para llegar al mercado y crecer mucho más rápidamente. Y bueno, y también tienen un programa de pioneros, que bueno, las fechas son hasta el 11 de abril, pero esto es más para ya movilidad europea a nivel de profesionales del cambio climático, donde bueno, pues evidentemente se identifica como un mundo amplio de oportunidades empresariales y bueno, y desde estas instituciones se está apostando. Todo esto pues un avance de lo que será esa conferencia. Y por mi parte, pues nada más, está pues la diapo clásica. Muchas gracias por estar aquí de nuevo y nada, espero que os haya gustado y que bueno, pues sigamos viéndonos en este espacio en el que bueno, pues ya os he anunciado la siguiente conferencia y bueno, y habrá, espero que muchas más a lo largo del cuatrimestre. Muchas gracias. Bueno, había por ahí un micro y una voluntaria, porque sí que, por abrir un poco un coloquio, porque nada de lo que he dicho es un paradigma de certeza, y evidentemente pues se puede cuestionar o no se puede haber entendido o se puede, digamos, también compartir otros puntos de vista, ¿no? Entonces, como estamos en un espacio universitario, sí que estaría bien que si alguien quiere comentar algo respecto a lo que se ha hablado, lo que le ha sugerido, lo que le ha recordado, lo que ha pensado, o la idea que se le ha ocurrido al respecto. A ver, coge el micro, porfa, porque se... ¿Funciona? Sí, sí. Vale. A mí lo que me ha parecido es que algunos de los ODS parecían muy idílicos, ¿no? Como casi utópicos.
por ejemplo, el de la pobreza o el de acabar con el hambre, viviendo en el sistema que vivimos, que es el capitalista, parece que siempre tiene que haber alguien abajo, ¿no? Bien, yo entiendo tu punto de vista, que evidentemente sí que hay un punto de idílico en todo eso y bueno, y no está mal tener un horizonte idílico de lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Eso no es... comentarte, realmente actualmente se producen alimentos para alimentar a todo el mundo y que no haya hambre. Igual, cuando seamos más, igual no. Pero ahora mismo sí. El que haya hambre no es un problema de producción de alimentos, es un problema de cómo organizamos ese reparto, ¿no? Entonces, te digo porque puede parecer idílico, pero bueno, cuando te dices, bueno, pues si a nivel de lo que podíamos pensar primero está resuelto, ¿por qué no está? Igual no está resuelto lo más difícil, ¿no? Pero ahí está el reto. Si se resuelve el producir, pues ¿por qué no se puede resolver el garantizar el acceso a todo el mundo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con eso, que obviamente hay que apuntar alto y está muy bien, pero quería transmitir eso, que me ha parecido realmente difícil, y yo no leo ningún autor ni ningún escritor relacionado con el tema, pero pues, tú que sí que lees muchos relacionados con el tema, a lo mejor sí que habías leído alguno que tuviese este pensamiento o coincidiese con este... ¿Con tu pensamiento? Sí. No, evidentemente, posicionamientos críticos a este tema hay muchos, o sea, vamos, por supuesto, ¿eh? Pasa, mi posicionamiento, pues a mí me gusta ser más constructivo, ¿no? Evidentemente, reconociendo pues que son objetivos ambiciosos, idílicos, incluso pues algunos días, pues evidentemente, aunque quiera ser constructivo, pues no hay días grises y de pesimismo, ¿no? Muchas veces las noticias que nos llegan pues no ayudan a que podamos ser optimistas, ¿no? Pero bueno, mi planteamiento, tanto intelectual como personal, es ser constructivo. Me parece un espacio de trabajo, un espacio que es importante comunicar, divulgar, un espacio que nos hace reflexionar, que también a la hora de emprender nos cuestionemos cómo emprender. No simplemente quiero emprender para forrarme, sino porque realmente si te emprendes, si te forras, seguramente necesitarás en algún momento encontrar el porqué de lo que estás haciendo, o perderá el sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que muchas veces cuando lees biografías de emprendedores, y tenemos muchos ejemplos de emprendedores con éxito, como al final cuando lo han conseguido todo, se dedican a crear fundaciones para revertir aquello que han conseguido, porque saben que lo que han conseguido, evidentemente, lo han conseguido por una valía personal, pero también ha contribuido el azar y la fortuna, de que se haya alineado con que lo que emprendió y en el momento en que lo hizo, pues le ha convertido en un emprendedor de éxito, ¿no? Y eso es algo que yo, por lo menos, en general, tanto los emprendedores que conozco de éxito en persona como los que un poco pues tienen referencias, ves una pauta en ese sentido, ¿no? Lo tienen todo y lo han ganado todo, y tienen mucho más de lo que podamos imaginar, pero al final lo que intentan es contribuir con algo que realmente va más allá de lo que se puede comprar directamente con dinero, ¿no? Hablando ya pues en términos de legado, de qué contribuyo, cómo revierto a la sociedad esa suerte que he tenido, aunque me lo he trabajado, ¿no? En ese sentido, bueno, es un poco esa dinámica, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible vienen de los objetivos de desarrollo del milenio, que era un marco parecido, con 10 objetivos de desarrollo del milenio,
desde el 2000 al 2015. Y había unos objetivos, eran menos, pero muy alineados, lo podéis revisar, no me he querido extender y no contar, pero estos son espacios que se crean periódicamente en el sentido de que, bueno, pues, ¿cómo podemos resolver estos problemas? Si ya los estados individualmente, por muy grandes que sean, no pueden, las empresas tampoco, aunque una sea muy grande y quiera, pues necesitamos contribuir todos desde diferentes ámbitos y posicionamientos a estos objetivos, ¿no? Y crear estos espacios de alineamiento, primero identificarlos y después de poder empujar cada uno desde donde pueda y como pueda, pues es importante, es constructivo. Pero evidentemente, pues críticas hay, ¿no? Y, por supuesto. Sí, allí. Yo quería saber si eres tú emprendedor o has aportado alguna idea a la sociedad. Bien, yo emprendedor, como a la hora de crear empresas, así como crear empresas no he creado de momento, no es una cosa que rechace, eso lo he valorado varias veces, ¿no? Pero sí que me defino y me reconozco como intraemprendedor. Yo dentro de las organizaciones donde participo no quiero pasar frente a una responsabilidad de perfil, procurando que no me caiga nada, sino cogiendo el toro por los cuernos y cambiando aquello que queda bajo mi responsabilidad. Y ahí me reconozco. Y en ese sentido y ese mensaje lo traslado, con mis aciertos y mis errores, como todos. Pero sí que me reconozco como emprendedor, intraemprendedor, sí, por supuesto. Y bueno, no quiero ahondar en ejemplos porque tampoco no vengo a hablar de mi libro, o sea, pero vamos, yo me reconozco y me gusta hablar de estos temas, además me siento muy identificado y comprometido. Sí, hay otra cuestión. Sí, hola. Bueno, has hablado de los seguros para los pequeños agricultores por la acción que tiene el clima. Sí. Y estaba como relacionado con la reducción del impacto de los desastres. Bueno, yo vengo de Castellón y allí ahora mismo hay como una especie de batalla en el sector agrario, en el sector sobre todo de la naranja, y se ve muy afectado al agricultor, pero no es en este caso por nada que tenga que ver con el clima. O sea que sí que requieren a lo mejor de un seguro, pero viene más relacionado por temas de aranceles con otros países o el propio mercado abierto que hay. Sí. Entonces, no sé si ahí podrías aportar algo en torno, o si se puede abarcar más con ese peldaño. Sí, bueno, básicamente no os quedéis solo con lo concreto que he puesto, porque era simplemente un apunte de una posibilidad, a modo de ejemplo, ¿no? Era por un poco lanzar ideas, ¿no? Evidentemente el objetivo entendéis que es mucho más amplio y bueno, y alrededor de eso pues se pueden relacionar esas y otras ideas. Pero cuando yo lanzo esa idea no soy un experto en seguros agrarios, y lo que estás hablando es un tema de calado y de fondo muy serio para el sector citrícola, que es que, bueno, pues al liberalizarse las importaciones desde Sudáfrica, pues en más cantidad y en más tiempo, pues ha habido una colisión respecto a cuando pues coinciden las producciones de nuestro país con las que se importan de Sudáfrica, ¿no? Bien, eso es un problema de mercado, un problema crítico para el sector, y evidentemente yo no soy quien y aquí ahora tengo mi opinión, pero bueno, por contextualizarlo en el tema, evidentemente sí que podíamos, como oportunidades, es decir, bueno, tenemos un contexto que si no cambia, porque sí que se está planteando si ese contexto de colisión entre importaciones y exportaciones es sostenible y se pueda renegociar para que se vuelva a un estatus anterior o no. Pero si no se vuelve, pues evidentemente hay que ver las crisis como oportunidades y habrá que
o reinventarse de alguna manera la actividad citrícola que se ha venido y cómo se ha ido exportando, produciendo hasta ahora, porque respecto a lo que estamos haciendo dejamos de ser competitivos. Entonces, yo no te voy a responder de fondo a ese problema en concreto, pero ahí estaría el tema de decir cómo podemos hacer de otra forma lo que veníamos haciendo para seguir desarrollando nuestra actividad en este nuevo escenario. Eso es un ámbito bueno, pues un espacio de crisis que como todo genera oportunidades. Evidentemente no son oportunidades fruto de una necesidad, no es el espacio más idílico de crear, pero es donde en muchas ocasiones se hace y de alguna manera pues hay que buscar diferenciarse, hay que buscar nuevos canales de comercialización, nuevos tipos de producciones para bueno, competir de diferente manera y un poco bueno, pues captar ese valor del mercado que has perdido. Entonces, ahí, evidentemente, está la opción de que, bueno, pues, oye, yo no sé hacerlo de otra manera y tal, y ante esto, pues, me rindo, o pienso otra manera de seguir haciendo lo mismo de manera diferente. A ver, pasa. Extrapolando este caso, por ejemplo, ¿no se podría formar un conjunto, como un consorcio de agricultores que lo que hicieran al final es formar una aseguradora y lo que hacen es que cuando bajan, por ejemplo, el producto de África que dices que coincide con el de producción de aquí, hace que la competencia nuestra sea nula o mala, entonces garanticen como un precio de compra algo digno? ¿No se podría hacer algo así? Sí, mecanismos de mercado para regular precios están más que inventados y existen, y de hecho yo estoy seguro que el sector ya los está trabajando. No lo conozco de primera mano pero estoy seguro. O sea, mecanismos de retirada de producciones, mecanismos de coordinar campañas de publicidad. De hecho, se ha hablado de cómo reactivar la intersectorial la intersectorial para abordar estos temas. Evidentemente, yo estoy convencido, el sector ya está trabajando en el que, bueno, pues en un contexto donde ve claramente su futuro muy comprometido, pelearlo, y seguramente va a haber mucha gente que lo pelee y ojalá por lo que nos afecta tenga mucho éxito. Irá por ahí, por unir fuerzas y buscar soluciones de manera conjunta. De hecho, el hacer seguros ante catástrofes y tal va por la línea, ¿no? Es decir, si a ti te afecta una granizada y a mí no, cuando a mí me puede afectar el año que viene, creemos sistemas y los seguros, las campañas de seguros agrarios que se han implantado en nuestro país, que en muchos países pues se ha cogido nuestro ejemplo, pues van por ahí. Perfecto. Es que en el ámbito de lo que es el precio de compra del producto al agricultor, no sabía yo si había alguna forma de regulación privada más que lo que es el Estado o la Unión Europea en nuestro caso. Sí. Jamás hubiera pensado que íbamos a hablar del problema de Sudáfrica de los cítricos, pero oye, bienvenido sea, sorprendido gratamente. Buenas. Retomando antes lo que ha dicho un poco Fernando, ¿no crees que si no hubieran tantos intereses en las empresas o, como ha dicho, en el sistema que vivimos hoy en día, muchos de esos problemas de los que has expuesto anteriormente se solucionarían? Como por ejemplo pues lo del hambre, no totalmente, pero sí en gran medida. Vamos a ver, sí que es cierto que, y voy a decir algo muy básico, pero que a veces se nos olvida, y empezando por mí. O sea, muchas veces focalizamos a las empresas, cuando en la economía las empresas son solo uno de los agentes, está las familias y la sociedad, y está el Estado y la administración pública. Sí que es cierto que cuando hablamos de problemas, pues muchas veces se generan en torno al desarrollo de una actividad, pues el primer foco es la empresa y el desarrollo de una actividad económica. Pero no olvidemos que la empresa es un agente más dentro de un contexto
donde bueno, yo no le echo más culpa de esos problemas a las empresas que a la sociedad y a los estados. O sea, todos son corresponsables de esa situación. Entonces, bueno, evidentemente pues habría que analizarlo más concretamente cada problema y tal, en cada caso, ¿no? Hay empresas que, bueno, pues si hacen una ilegalidad y tal, pues objetivamente, por supuesto, ¿no? Pero bueno, aquí, digamos que dentro de la actividad económica, si a las empresas que actúan así nadie les comprara, actuarían de otra manera, por simplificarlo, ¿no? Y si las estructuras administrativas se dotaran de los recursos suficientes para controlar determinados temas, pues no se darían. Entonces, muchas veces el foco está en las empresas, pero cambiemos un poquito el paradigma. Lo que se busca aquí es que las empresas en sí no son por definición malas, ni demonios, ni el enemigo a batir. Son todo lo contrario, son necesarias para desarrollar la actividad económica. Lo que pasa es que nos tenemos que dotar de empresas que integren en sus estrategias lo que a todos nos preocupa. Y sin duda, hay muchas empresas que se plantean estos temas y están por colaborar, porque sabe también que en el futuro de su desarrollo está el que todo prospere. A una empresa lo mejor que le viene es desarrollar su actividad en un entorno de prosperidad y crecimiento. O sea, que lo que pueda hacer, lo va a hacer, normalmente. Si se crean pues, los espacios de colaboración adecuados. Yo un poco quiero un poco también ese discurso darle la vuelta, entendiendo el planteamiento, ¿no? Pero sí que me gustaría aquí darle la vuelta. Y como he dicho, no soy empresario, o sea que tampoco tengo por qué. Pero sí que quiero reivindicar el papel de las empresas y de empresas con propósito, que es la que me gustaría, que creo que nos gustaría a todos, y las que a un empresario pues también vemos y sabemos y estoy seguro que le gustaría y le gusta sentir su empresa así, pues es las que tenemos que reivindicar, eso, las que tenemos que trabajar. Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues nada, muy agradable el turno de cuestiones y de debate y nada, agradeceros de nuevo la implicación de que estéis aquí. Ojalá nos veamos, marcar el próximo 14 de febrero, pues nos vemos de nuevo. No seré yo quien esté dando la ponencia en ese caso, para bien o para mal, ya veremos. Venga, gracias.